Muy buenos días, un saludo muy respetuoso. Profesor Bernal, ¿cómo debemos asimilar los panameños este tema de un aparato de 13 millones de dólares que se ha perdido y que nos hemos enterado que no es un problema que interceptaba llamadas, sino que aparentemente han violado la intimidad de muchos panameños? La violación de la intimidad, la invasión de la privacidad, son delitos que están penalizados, además de estar establecidos en convenios internacionales de derechos humanos que el Estado panameño está obligado a respetar. Y cuando decimos el Estado panameño, fundamentalmente sus autoridades. Sin embargo, durante los últimos 5 años aquí cotidianamente se invadió la privacidad, se violó la intimidad, se utilizó para chantajear, extorsionar y para sembrar en la población un temor, un miedo a poder conversar, a poder dialogar las personas. Entonces, a mí me parece que tiene que haber una reacción mucho más categórica de la sociedad panameña entera, puesto que ahora se salen con toda una serie de excusas para decir que nadie vio los aparatos que siguen funcionando desgraciadamente y que nosotros tenemos que exigirle a las autoridades que cesen de inmediato el cese en las escuchas telefónicas, que solamente, como usted acotó, pueden darse si existe una orden de autoridad competente judicial para tal propósito. Mientras tanto, están evadiendo la responsabilidad y yo creo que hay que llamar a que todos los que tuvieron que ver con esa compra, ya sea como miembro de la Junta Directiva del PAN, ya sea como ministros de Estado, sean llamados a capítulo por las autoridades del Ministerio Público. Pero quisiera preguntarle, doctor Bernal, ahora ya no solamente como estudioso de derechos humanos, sino como catedrático universitario, ¿cuáles podrían ser las consecuencias legales para las personas que, uno, evidentemente han desaparecido del equipo, y dos, mal utilizaron el equipo para espionaje y para violar la intimidad del ciudadano? Es que todos los que participaron, profesor Edwin Cabrera, en esas actividades, ya sea en la compra, ya sea en la aceptación de la compra, ya sea en la instalación del aparato, ya sea en la práctica de seguir las llamadas o de escuchar después, levantar toda una serie de documentos, toda esa gente son delincuentes de un grado verdaderamente grave en la medida en que han violado la intimidad, y toda persona que considera que su intimidad fue violada o que su privacidad fue de una u otra manera alterada, deben acercarse a las autoridades del Ministerio Público para interponer las denuncias correspondientes y exigir las penas que tanto en el terreno del Código Penal como el Código Civil puedan exigir por el daño moral que como consecuencia de esas escuchas telefónicas pudo haberse producido a un momento u otro de la vida de estas personas. ¿Qué le hace pensar al doctor Miguel Antonio Bernal que esa máquina todavía está funcionando y está en manos de quién? Bueno, el Ministerio Público tiene que actuar frente a las denuncias que se presenten. El problema es que si al ciudadano le da miedo presentar la denuncia, entonces ellos tienen excusas para no investigar. En mi opinión, debería investigar de oficio. Ya a estas alturas el Ministerio Público debió haber abierto una investigación del momento en que salió la noticia de la existencia de una máquina que estaba siendo utilizada en forma irregular. Y eso hasta la propia embajadora de Estados Unidos en los Wikileaks lo decía, que Martinelli le había pedido que los instrumentos que ellos le daban para perseguir el narcotráfico se lo diesen a él para poder espiar a sus adversarios políticos. Entonces, ahí hay pruebas suficientes. Esto es como el caso de la Vito, lo que aquí están diciendo ahora, que no hay elementos probatorios, es lo que más sobra y nos debería dar vergüenza que en otro país ya vayan por donde van. Y aquí no existe una sola hoja de investigación cuando el delito se perpetró en Panamá, participaron panameños y no cualquier ciudadano, sino gente, ministro y el presidente de la República de entonces. Que por cierto nos decían que era una telenovela y bueno, no es tan telenovela nada. Ya formalmente hay una sentencia y hay una pena de 3 años. Correcto, hay una sentencia y con esa sentencia ese es otro elemento probatorio por si faltase aquí en Panamá. Lo que en Panamá no hay es una voluntad de que se haga justicia. Lo que no hay es una vocación de parte de las autoridades del Ministerio Público y las autoridades judiciales de que se esclarezcan todas estas cosas con la transparencia correspondiente. Entonces, es ahí donde tiene que intervenir la ciudadanía y ser más exigente. Exactamente. Profesor, que no lo estamos siendo. Estamos demasiado pasivos en ese asunto. Oiga, y a propósito de eso, porque justamente me llamó la atención cuando yo entrevisté al señor Ugaz, que él decía, esto no fue obra mía como procurador especial,
Es que la sociedad tuvo la voluntad de exigir que se investigara y se investigó tanto que quedó preso Montesino y preso Fujimori. A propósito de eso, doctor Bernal, hay un tema que sigue gravitando desde el gobierno pasado y está todavía presente en este gobierno. Cobranzas del istmo, a propósito, usted dice justicia. Un buen día, la DGI se le antojó contratar a una empresa para que hiciera los cobros de los impuestos. Llegó el nuevo gobierno, antes del nuevo gobierno, la Corte declaró que era inconstitucional la ley que creaba la ANIP. Por lo tanto, creo que todo se caía entonces, incluyendo el contrato con Cobranza del Istmo. Pero Cobranza del Istmo sigue llamando para cobrar. En mi opinión, y se lo resumo de la siguiente manera, hay una descarada complicidad de la Corte Suprema de Justicia con Cobranzas del Istmo porque no han querido aplicar el derecho. Yo fui el que interpuso el recurso de inconstitucionalidad contra la existencia de la ANIP, invocando que había un contrato que ponía en manos privadas el cobro de impuestos y contrariaba así la Constitución. Desde el 3 de julio ellos tenían el fallo. No lo pusieron en Gaceta, sino en el mes de septiembre-octubre. Les pedí, porque en la sentencia no anularon el contrato, les pedí una corrección de sentencia y se buscaron uno de estos suplentes que puso Martinelli en la Corte a decir que yo lo que estaba buscando era atrasar, cuando todo lo contrario. Ahí está el contrato vigente. Interpuse un recurso de nulidad ante la Sala Tercera con la solicitud especial de que tenían que anular cuanto antes ese contrato que nos afecta a todos, porque esta gente sigue cobrando y haciendo dinero que no son bien habidos y no ha habido manera que estos señores procedan porque siguen con la morosidad. Ellos se deleitan en hacer sufrir al ciudadano. Entonces hay un poco de gente que sigue pagando impuestos a quien no debe. Entonces hay que hacer un llamado a los ciudadanos para que se niegue a pagar la cobranza del istmo y un llamado a los ciudadanos para que exija a las autoridades que actúen con la celeridad del caso, pero no. Lamentablemente, profesor Cabrera, esa es una prueba más de que aquí hay ciertas personas que no quieren que se haga la justicia como debe ser. Refrésquenos la memoria, doctor Bernal, ¿quiénes están detrás de este tema de cobranza del istmo? ¿Perdón? ¿Quiénes están detrás de cobranza del istmo? Es la figura, pero ¿quiénes están detrás de esta historia? Bueno, eso tiene que preguntárselo a todos los magistrados que han actuado en este asunto y que no han querido poner a cobranza del istmo en su lugar y que no le han pedido al Ministerio Público que haga la investigación de una flagrante violación de la Constitución. Entonces ahí tienen que llamar al señor Vallarino, al señor Cucalón, a los señores que en todo momento estuvieron detrás de esto y a que se haga la investigación apropiada, porque eso fue un asalto a mano armada contra miles de panameños que han estado llamando, hostigando, etcétera. Sí, porque y están como llamando. Una empresa privada, no le hacen nada. Porque siguen llamando, me consta que siguen llamando para cobrar. Casualmente, por eso pedí como solicitud especial que mientras ellos deliberaban si debían o no anular el contrato y en base a la ley que suspendiesen el mismo. No ha habido manera, porque la suspensión que hizo el nuevo director de la DGI le sirvió a cobranza del istmo para meter un recurso y seguir cobrando. O sea, eso le iba a decir. Este es un desastre. Porque el actual director de la DGI parece que sí hizo la tarea. Bueno, hizo la tarea, pero ellos, los de cobranza del istmo, encontraron un fundamento jurídico a través del recurso de consideración y la apelación ante el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Y por qué el MEF no ha respondido entonces? Bueno, es que el MEF tenía, de acuerdo con el calendario, tenía todo un periodo para poder contestar. Y el problema era que si el MEF le contestaba que no podían, estos señores se iban a ir a la Corte y en la Corte iban a encontrar que sí podían, porque la Corte se ha negado a anular el contrato. Quienes se han negado a anular el contrato son los señores de la Corte Suprema de Justicia. Y que se dejen de estar insultando a los ciudadanos, que utilizamos los recursos jurídicos para que se hagan las cosas bien, porque eso que dijo el suplente magistrado Tello es una falta de respeto absoluto a la Constitución y a la ley. Lo que pasa es que, bueno, volvemos al mismo punto, profesor Cabrera. Caimán no come caimán. Y cobranza del istmo es un caimán que no quiere ser comido por los señores de la Corte Suprema de Justicia. Así de sencillo es esto. Estamos jodidos, doctor Bernal, entonces. Porque el problema que yo veo en esto es que si no podemos confiar en la Corte Suprema de Justicia, máxima y última instancia donde el panameño puede recurrir a reclamar justicia, entonces ¿en quién confiamos? Bueno, a nivel local ya cada vez nos quedan menos lugares donde acudir, aunque yo soy de opinión que hay que utilizar los recursos mientras esto exista, no importa que estos señores del Ministerio Público o de la Corte Suprema de Justicia no actúen. Lo otro que nos queda es una instancia internacional, que es el sistema interamericano,
que es bastante lento, bastante exigente y que no existe en Panamá el conocimiento de los ciudadanos lo suficiente para poder acudir. Pero la indefensión ante la ley, ante los abusos que se perpetran, lamentablemente los panameños estamos cada día en una situación más deficitaria. ¿Y quiénes son estos superpanameños? ¿Quiénes son los dueños de Cobranza del Istmo? Bueno, yo le voy a ser franco, yo no me he puesto a averiguar quiénes son los que están detrás de esa sociedad anónima, porque por lo general ponen prestanombres y ponen gente cocotudos. Tienen que ser cocotudos, porque de otra manera ningún gobierno va a firmar un contrato de esa naturaleza con alguien que no tenga un poder económico y vaya usted a saber qué más. Y entonces ellos son blancos y ellos se entienden. Por eso es que usted ve que al día de hoy, habiendo la Corte quitado la existencia de la ANIP, el contrato sigue vivo, como una culebra, ¿verdad? Una culebra que si usted le corta la cola, ella sigue andando porque la cabeza... Hasta que no le deje la cabeza. Exactamente, y ellos no le quieren dar la cabeza. Y lo digo taxativamente, los magistrados de la Corte, para mí, son cómplices de lo que está haciendo Cobranza del Istmo contra el pueblo panameño. Última pregunta que le quiero hacer, porque me dicen que usted tiene una información al respecto. ¿Qué es lo que pasa con esta historia de Juan Ombrón, que ahora veo que se están peleando nuevamente? ¿Se están peleando quién? Se están peleando, Alberto Vallarino está poniéndole denuncias a Papadimitrio. ¿Qué? ¿Ha revivido el caso? Eso tiene que preguntárselo a ellos. Ahí lo que sucede es que hay un problema de orden jurídico que tiene más concretamente que nadie el demandante, en este caso Vallarino, en las Cortes norteamericanas, que aquí no publican nada tampoco al respecto. Todo viene a raíz del caso del testamento del señor Lucon, un norteamericano, y con ese testamento han hecho y deshecho, y estas son colas que dejó también otro fallo de la Corte. Siempre aparece la Corte. Eso le iba a decir, siempre está la Corte de por medio de estos temas. No, y más de lo que la gente quiere aceptar o creer. Pero el grupo, en virtud de un fallo, por el tema del testamento, hubo un grupo de empresarios panameños que le compró entonces a los herederos. Pues ese es un laberinto terrible, porque se hicieron toda esta serie de movidas a nivel circuital, Tribunal Superior, la propia Corte Suprema, y a fin de cuentas tengo entendido que lo que se les olvidó es que una de las herederas del señor Lucon era ciudadana norteamericana y por lo tanto tenía que declarar en Estados Unidos de América, cosa que no hizo. Entonces eso le ha permitido a los abogados en Estados Unidos levantar una serie de procesos, no solamente contra los herederos, sino también contra los que le compraron a los herederos. Todo eso gira en torno a una finca que se llamaba Santa Mónica, y por ahí va la cosa. Oiga, esto es tan delicado que, en mi opinión, en mi análisis político, el tema Juan Ombrón y ahora después vinculado al tema Santa Mónica, para mí fue lo que deshizo la relación entre el expresidente Martinelli y su ministro de la Presidencia, Papadimitrio. Es que lo que pasa es que desde un principio, como se le advirtió a la Corte, en el caso de Juan Ombrón, el decreto ese que había hecho el presidente con sus ministros estaba lleno de violaciones constitucionales, porque estaban haciendo de terrenos que debían estar en propiedad del Estado y que era el Estado el que podía hacer el reconocimiento de títulos o no, entonces habían tirado un decreto para trasladar lo mismo a quienes no debía haber lugar. Bueno, doctor Bernal, muchísimas gracias. Nada más me quedó preguntarle por el fraude electrónico que dice que hubo en las elecciones, dice Martinelli que hubo. ¿Usted cree que hubo fraude en las elecciones? Bueno, ahora mismo lo que yo sí sé que hay es que si usted entra a la página web del Tribunal Electoral, usted va a ver que el acta oficial con los resultados de las elecciones no corresponden las sumas. Entonces habría que preguntar a la Junta Nacional de Escrutinio cómo es posible que ellos no sepan sumar. Espérese. Pero o sea que usted coincide con Martinelli. No, Martinelli está haciendo eso para distraer la atención de los problemas en los que están metidos hasta el cuello. Por ejemplo. Pero él puede hacer eso porque la justicia no lo ha alcanzado y no le interesa alcanzarlo. Ese es el problema que nosotros tenemos. Aquí se ponen a buscarlo, como decía el otro, la sardinita. Y el tiburón blanco, como ellos mismos lo llaman, anda por ahí muerto de risa haciendo de la suya y va a seguir haciendo daño, más del que hizo en los últimos 5 años. Doctor Bernal, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad, muy amable. Mis respetos. Gracias.